Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí, como siempre, navegando juntos por las aguas apasionantes de las producciones turcas que nos tocan el alma. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha tocado el corazón de muchos de ustedes, tal como lo ha hecho conmigo de una manera profunda y duradera. Vamos a hablar de una pareja que no solo se convirtió en un fenómeno, sino que se erigió como un faro, un referente ineludible de lo que es el amor verdadero, intenso, arrollador, y sí, inolvidable. Hoy el protagonista de nuestra conversación es un dúo que dejó una huella imborrable en nuestras pantallas y en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título que encapsula perfectamente la esencia de nuestra charla es, Hande Erçel y Kerem, mi gran amor que nunca olvidaré. Sé que para muchos de ustedes, al igual que para mí, esta pareja representa mucho más que una simple relación de la vida real o una pareja ficticia deslumbrante. Han sido, de alguna manera, parte de nuestras vidas a través de la pantalla, nos han hecho suspirar con sus miradas, soñar con sus gestos de ternura, y a veces, hasta sufrir un poquito con las vicisitudes de sus personajes y extrapolando con las de su propia historia. La química que irradiaban, la forma en que sus miradas se cruzaban como dos imanes, esa conexión palpable que parecía ir más allá de las cámaras y el guión, era simplemente mágica. Y es precisamente por eso que hoy quiero desgranar, con todo el cariño, la admiración y la nostalgia que siento, porque su historia ha sido, y estoy convencido de que sigue siendo, ese gran amor que para muchos de nosotros nunca olvidaremos. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante y emotiva historia, les recuerdo, con ese mismo fervor que me impulsa a crear contenido para ustedes, que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis profundos, debates apasionados y todas las joyas que descubramos en el fascinante mundo de las series y el cine turcos. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir creando y compartiendo esta pasión con ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, la imagen que inmediatamente nos viene a la mente, casi como un reflejo automático, es la de la serie que los catapultó a la fama mundial, que los convirtió en íconos y que para muchos fue el inicio de este sentimiento que hoy evocamos, Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, el amor está en el aire. Y ahí, queridos amigos, es donde comenzó todo, ¿verdad? La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Una historia que, si bien abrazaba los elementos clásicos de la comedia romántica, tenía un ingrediente secreto, un algo especial, que la elevaba por encima de otras producciones. Y ese algo especial, sin lugar a dudas, eran ellos, su conexión, su entrega. Hande Erçel, con ese talento innato que parece fluirle con una naturalidad deslumbrante y esa dulzura que la caracteriza hasta en los gestos más sutiles, interpretó a Eda YLDZ de una manera que la hizo instantáneamente adorable, caebel, empática. Su personaje era una fuerza de la naturaleza, enérgico, un poco impulsivo, pero con un corazón de oro tan puro que iluminaba cada escena. Y a su lado Kerem Bürsin con ese carisma arrollador, esa intensidad en la mirada que podía derretir hasta el glaciar más frío, y una presencia escénica magnética, dio vida a Serkan Bolat, el empresario frío calculador, aparentemente intocable, que poco a poco vio como su coraza se iba derritiendo capa tras capa, gracias a la indomable luz de Eda. Lo que hizo que esta serie y por ende la percepción de su relación, fuera tan especial, fue esa química innegable que traspasaba la pantalla como una corriente eléctrica. Cada mirada, cada roce accidental, cada diálogo cargado de tensión romántica, todo parecía tan natural, tan genuino, tan alejado de la artificiosidad de la actuación. Los fans, al verlos juntos en pantalla, experimentando esa montaña rusa de emociones, empezaron a especular, a desear con todas sus fuerzas que lo que veíamos como ficción fuera también una hermosa realidad. Y para nuestra inmensa alegría así fue. Su relación fuera de cámaras no tardó en convertirse en un tema de conversación global, un fenómeno que las redes sociales supieron capitalizar con una voracidad que aún hoy recordamos. Las plataformas digitales se inundaron de fotos de ellos juntos, de entrevistas donde se les veía cómplices, sonrientes y visiblemente enamorados. Y nosotros, los seguidores, los fans de su arte y de su historia, estábamos extasiados. Ver a dos personas que interpretaban a una pareja tan icónica, que además habían encontrado el amor en la vida real, era como presenciar un cuento de hadas moderno, como si un sueño se hubiera hecho realidad ante nuestros ojos. Era la confirmación de que el amor y la conexión que proyectaban en Sen Kalkam no era solo actuación, era algo mucho más profundo, algo real.
¿Y qué podemos decir de su impacto? Hande y Kerem no solo conquistaron Turquía, sino que se erigieron como verdaderas estrellas internacionales. Sus nombres resonaban en todos los rincones donde la serie se emitía, ganando seguidores y admiradores en cada país. Se convirtieron en íconos de la moda, en embajadores de marcas importantes que buscaban esa chispa de autenticidad que ellos representaban, y sobre todo, en un referente de lo que significa construir y mantener una relación pública con autenticidad, pasión y una conexión genuina. Recuerdo perfectamente las entrevistas que daban juntos, esos momentos capturados por las cámaras que se convirtieron en tesoros para los fans. La forma en que se apoyaban mutuamente, cómo se complementaban en sus respuestas, la risa compartida que brotaba espontánea, eso, amigos míos, es lo que verdaderamente hace a un amor inolvidable. No se trataba solo de aparecer juntos en público para complacer a los medios o a los seguidores, sino de construir una conexión genuina, de mostrarse tal como eran, con sus virtudes admirables y sus pequeñas imperfecciones que los hacían aún más humanos y cercanos. Los fanáticos, a los que se les conoce con cariñosos nombres como Andemigi y Keremists, se volcaron con ellos de una manera espectacular. Los apoyaban en cada proyecto individual, celebraban cada logro profesional con euforia, y sentían como propia cada noticia que los involucraba, ya fuera buena o a veces desalentadora. Eran más que simples fans, eran una comunidad que se sentía intrínsecamente parte de su historia de amor, que celebraba sus triunfos como si fueran propios. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta creer en el amor verdadero? ¿A quién no le gusta ver a dos personas talentosas, carismáticas, guapas y, sobre todo, que se quieren de verdad? Hande y Kerem nos regalaron esa ilusión, esa esperanza tangible de que incluso en el competitivo y a veces cínico mundo del espectáculo, existen romances puros, sinceros y capaces de inspirar a millones. Por supuesto, como en toda relación humana, y especialmente en aquellas que viven bajo el escrutinio constante de la fama y los medios, hubo sus momentos difíciles. Las presiones inherentes a la fama mundial, los rumores incesantes, la constante exposición que borra las líneas entre la vida pública y la privada, todo eso, indudablemente, puede pasar factura. Y aunque no tenemos acceso a todos los detalles íntimos de su vida privada, sí sabemos que al final, sus caminos en la vida tomaron direcciones diferentes. Y eso, aunque doloroso para muchos de nosotros que habíamos invertido emocionalmente en su historia, también es una parte inevitable de la vida. Las relaciones, incluso las más apasionadas, empiezan y terminan, pero lo que dejan atrás, las memorias imborrables, los aprendizajes profundos y el impacto que tuvieron en nosotros, eso sí que perdura. Para mí el legado de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja, como ese asterisco, gran amor que nunca olvidaré, radica en varios puntos clave que han resonado profundamente en mi apreciación de su historia. En primer lugar, la increíble e innegable química en pantalla que hizo que Senkalkam fuera un éxito rotundo y un fenómeno global. Nos hicieron creer en Eda y Serkan, en su amor improbable y apasionado, y eso, a su vez, nos hizo creer en la profundidad de su conexión en la vida real. En segundo lugar, la autenticidad con la que vivieron su relación pública. A pesar de las cámaras omnipresentes, de los paparazzi invasivos, de los juicios y especulaciones constantes, se mostraron tal como eran, enamorados, felices y dispuestos a compartir su alegría. Esa transparencia generó una conexión profunda y duradera con sus seguidores, que se sintieron verdaderamente parte de su historia de amor. En tercer lugar, el impacto cultural que tuvieron. No solo como actores individuales, sino como pareja, se convirtieron en un fenómeno cultural, un ejemplo para millones. Abrieron puertas para otros actores turcos y para las producciones de su país en el mercado internacional, demostrando el poder de la narrativa y el carisma turcos. Y finalmente, y quizás lo más importante, nos regalaron momentos de pura magia, momentos que atesoraremos para siempre en nuestra memoria colectiva como fans. Escenas de la serie que nos hicieron suspirar de amor, entrevistas donde sus sonrisas y miradas radiantes nos cautivaron, y la simple y hermosa idea de que dos personas tan talentosas, carismáticas y aparentemente destinadas se habían encontrado y enamorado. Aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor, de la intensidad con la que vivieron su noviazgo, de la forma en que se apoyaban mutuamente en cada paso, sigue vivo y vibrante en el corazón de muchos. Porque al final, lo que queda de un gran amor no es necesariamente la permanencia, sino la huella imborrable que deja en nuestras vidas, en nuestras emociones y en nuestra capacidad de soñar. Y Hande y Kerem, sin duda alguna, dejaron una huella indeleble en la historia del entretenimiento y en los corazones de sus incontables fans. Me atrevería a decir que su historia es un recordatorio poderoso y conmovedor de que el amor,
incluso cuando no está destinado a durar para siempre, puede ser extraordinario. Puede inspirarnos a ser mejores personas, puede hacernos soñar con posibilidades infinitas, y puede dejarnos recuerdos tan vívidos que el tiempo no logra desdibujar. Y eso precisamente es lo que para mí representa la profunda y resonante idea de Hande Erçel y Kerem, mi gran amor que nunca olvidaré. Ahora, amigos míos, hemos llegado al final de este emotivo recorrido por la historia de esta icónica pareja. Hemos navegado por su impacto en la pantalla, hemos revivido la chispa de su romance en la vida real, y hemos reflexionado sobre las razones por las que su recuerdo perdura con tanta fuerza en nuestros corazones. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo la he disfrutado al compartirla con ustedes. Para recapitular brevemente lo que hemos compartido, destacamos la chispa eléctrica que encendieron en Senkalkam, su asombrosa autenticidad como pareja en el ojo público, el fenómeno global que representaron y esos momentos de pura conexión que nos cautivaron y nos hicieron suspirar. Su historia, aunque con un final, nos deja una valiosa lección, que los grandes amores, incluso aquellos que no son para siempre, nos marcan, nos transforman y nos inspiran de maneras inimaginables. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por escucharme con tanta atención, por compartir este espacio virtual conmigo. Su compañía, su energía y su pasión son lo más valioso para nuestro canal y para mí personalmente. Y ahora, la parte que más me emociona, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Fueron también su gran amor que nunca olvidarán? ¿Qué momentos suyos, ya sea en pantalla o fuera de ella, les vienen a la mente al pensar en ellos? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones y sus recuerdos aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que creamos una comunidad conectada por esta pasión. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante: si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que aman las historias de amor turcas y que disfrutan de estos análisis y reflexiones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las maravillas de la cultura turca. Sería un verdadero honor tenerlos como parte activa de nuestra comunidad. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, su compañía y su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, espero, más conexiones. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Adiós.